Saqué de mi vida a los últimos miembros de la familia de mi difunta esposa por la cuenta de un restaurante, y a medida que los meses se convierten en años, el silencio en mi casa empieza a sentirse como una prisión que yo mismo construí. Mi esposa falleció en 2022. Cuando pierdes a la persona con la que se suponía que ibas a envejecer, las personas que deja atrás se convierten en anclas frágiles que te mantienen atado a su memoria. Te dices a ti mismo que protegerás esos lazos a cualquier precio. Te dices que la familia es lo único que importa ahora, porque el reloj no se detiene, y quedan muy pocas personas que recuerden el sonido de su risa. Pero rompí esa promesa. Corté el vínculo. Y la verdad agonizante que me mantiene despierto por la noche es que todavía no sé si hice lo correcto, o si mi propio orgullo rígido simplemente me dejó más solo de lo que alguna vez tuve que estar. Antes de esa noche de martes, mi cuñada, Catalina, y sus hijos mayores eran mi refugio seguro. Eran los jóvenes de 18 y 16 años que todavía me miraban con genuina calidez. Adolescentes que llevaban la misma inclinación en sus sonrisas que tenía mi esposa. Los apreciaba. Toleraba al esposo de Catalina, Vicente. Tenía 46 años, un hombre que siempre parecía consumir demasiado oxígeno en una habitación. Pero durante años me tragué mi incomodidad. Cuando estás de luto, haces concesiones. Dejas pasar las bromas molestas. Ignoras la falta de respeto casual porque la alternativa es el aislamiento. El miedo a ser olvidado, a perder la historia compartida, actúa como un reloj que hace tic-tac lentamente en tu mente, recordándote que el tiempo se acaba para mantener a la familia unida. Habíamos planeado una cena en un bonito restaurante italiano en el centro. Se suponía que sería una celebración por el simple hecho de estar juntos. Una noche rara en la que podríamos sentarnos, compartir el pan y fingir que la silla vacía a mi lado no gritaba por su ausencia. Llegué temprano, de pie bajo la luz del atardecer que se desvanecía, desesperado por una noche normal y pacífica. Necesitaba el consuelo de los rostros familiares. Ese fue mi error. Esperaba que ellos valoraran el tiempo tanto como yo. Llegaron 30 minutos tarde. Me quedé en el vestíbulo, viendo a otras familias reír y tomar asiento, sintiendo ese dolor familiar y hueco de ser el excluido. Cuando las puertas finalmente se abrieron, Vicente entró marchando, no con una disculpa, sino con una queja fuerte y chirriante sobre la situación del estacionamiento, el tráfico, el hecho de que incluso tuviéramos que esperar por una mesa por la que él mismo nos había retrasado. Succionó la calidez de la habitación al instante. Detrás de él venía Catalina, ofreciéndome una sonrisa débil y exhausta que ahora me doy cuenta era una súplica silenciosa de paciencia. Y luego vino su hijo de 13 años. Estábamos en un establecimiento de manteles blancos, el tipo de lugar con iluminación tenue y murmullos tranquilos. El menor entró vistiendo pantalones de pijama rotos y manchados y una sudadera deshilachada y demasiado grande. Sentí un rubor caliente de vergüenza picando en la nuca. Miré a Catalina, esperando que dijera algo, cualquier cosa sobre la vestimenta. Pero Vicente simplemente le dio una palmada en el hombro al chico. Anunció en voz alta que le había dicho el niño que estaba bien, que eran clientes que pagaban y que el restaurante debería estar agradecido por su dinero. Debería haber dicho algo en ese momento. Ahí es donde mi propia culpa me corroe. Podría haber apartado a Vicente, podría haber sido un hermano para él, explicándole suavemente que ese no era el lugar. Pero mi dolor me había vuelto reacio a los conflictos, y mi juicio estaba nublado por esta necesidad desesperada de simplemente pasar la noche sin pelear. Así que no dije nada. Sonreí de forma tensa y cobarde y seguí a la anfitriona hasta nuestra mesa, completamente consciente de que los ojos de los otros clientes nos quemaban la espalda. Al sentarnos, la ilusión de que éramos una familia unida comenzó a hacerse añicos. Vi a Vicente arrebatar el menú del centro de la mesa, burlándose inmediatamente de los precios en voz alta. Catalina se encogió un poco en su silla. Los dos adolescentes mayores miraron hacia abajo a sus teléfonos.
un mecanismo de supervivencia tácito que claramente habían perfeccionado a lo largo de los años. Me di cuenta entonces que el tic-tac del reloj no era solo mi miedo a perderlos, era la erosión lenta y constante de su propia dinámica familiar ocurriendo justo enfrente de mí. Vicente no solo estaba siendo molesto, le estaba enseñando a su hijo menor que el mundo simplemente era un telón de fondo para su propia conveniencia. El camarero, un joven que no parecía tener más de 20 años, se acercó con una sonrisa educada. Antes de que pudiera siquiera presentarse, Vicente ya estaba exigiendo agua, agitando la mano como si espantara una mosca. No fue una explosión cinematográfica de ira, fue peor. Fue la crueldad casual y cotidiana que demostró exactamente lo que pensaba de las personas que lo rodeaban. Me senté ahí, un viudo de 43 años, sintiendo que mi pecho se oprimía. Se suponía que yo era el maduro, se suponía que yo era la fuerza estabilizadora. Sin embargo, cuando llegaron los aperitivos y Vicente inmediatamente arrastró la mitad de los platos compartidos a su espacio sin preguntar, me di cuenta de que solo era un rehén de su sentido de derecho. Catalina y yo habíamos trabajado en restaurantes en nuestros 20. Sabíamos el dolor en los pies, la higuija de un cliente grosero, el peso invisible de llevar los malos días de otras personas en una bandeja. Hubo un tiempo en la que ella habría sido la primera en defender a un camarero. Mirándola ahora, reorganizando silenciosamente sus cubiertos, mientras su esposo trataba al personal como maquinaria, sentí una profunda sensación de pérdida. No era solo mi esposa la que estaba ida. La Catalina que conocía se estaba desvaneciendo en la sombra de este hombre. Preguntó si todos estaban disfrutando la comida, un intento desesperado de pintar sobre la madera podrida de la noche. Asentí, una mentira que pesaba en la lengua, viendo al niño de 13 años imitando distraídamente al padre, negándose a mirar al camarero en los ojos cuando se pidieron los platos principales. El comportamiento era un virus, y yo me sentaba en el epicentro intentando fingir que no me estaba infectando. La distancia física entre mí y la familia de mi esposa era de solo unos pocos pies a través de esa mesa, pero emocionalmente sentí que se abría un abismo. Cada masticación ruidosa, cada queja murmurada sobre la comida, cada excusa que Catalina daba en voz baja, me alejaba más. Seguía mirando el asiento vacío a mi lado, preguntándole silenciosamente a mi esposa qué debía hacer. ¿Me trago mi orgullo por su hermana? ¿Soporto esta humillación pública para mantener vivos los últimos hilos de su memoria? ¿O trazo una línea que podría quemar todo el puente? Los aperitivos se habían acabado, dejando una mesa desordenada, y la verdadera prueba de la noche ni siquiera había comenzado. Llegaron los platos principales, y por una fugaz ventana de unos 10 minutos, una frágil ilusión de normalidad se posó sobre nosotros. Vicente se había excusado para ir al baño, y la gravedad pesada y sofocante que imponía en la mesa se disipó. Los hombros de Catalina cayeron visiblemente. Sonrió, una sonrisa genuina y sin defensas, y me preguntó por la casa. Me volví hacia su hijo de 18 años y hablamos tranquilamente sobre sus próximos planes universitarios. Por un momento me dejó de doler el pecho. Los miré a los tres, a Catalina y a los adolescentes mayores, y pensé, tal vez pueda hacer esto. Tal vez solo necesito tragarme la amarga píldora de su esposo para conservar a la única familia que me queda. Era una mentira reconfortante. Entonces regresó Vicente. No se limitó a sentarse y seguir comiendo. Sacó un par de auriculares inalámbricos de su bolsillo, se los metió en los oídos y apoyó su teléfono contra el pimentero. Justo ahí, en medio de un restaurante de manteles blancos, rodeado por el suave murmullo de conversaciones educadas, empezó a ver anime. Se desconectó completamente de nosotros, construyendo un muro de ruido en su propia cabeza mientras su presencia física seguía anclándonos. Miré a Catalina, esperando que por fin estallara, que por fin le dijera que guardara el teléfono. Pero ella no discutió. Simplemente bajó la mirada hacia su pasta
girando el tenedor en círculos lentos y derrotados. Había dejado de intentarlo. Esa comprensión me devastó en silencio. No solo estaba perdiendo a la familia de mi esposa, estaba viendo cómo su hermana borraba lentamente sus propios estándares para sobrevivir a su matrimonio. Cada minuto que estuve sentado allí, el reloj invisible en mi cabeza hacía un tic-tac más fuerte. Sentí que la distancia crecía, ensanchándose en una brecha que sabía que no podría volver a cruzar. El niño de 13 años, siguiendo el ejemplo de su padre, ni siquiera había pedido su propia comida. Vicente había soltado una orden de una pizza muy modificada para el chico, y cuando llegó, Vicente inmediatamente comenzó a quejarse en voz alta por el recargo de los ingredientes extra. El chico simplemente se encorvó en su sudadera rota, absorbiendo el sentido de derecho como un comportamiento normal. Luego, llegó el momento que finalmente rompió el dique. El vaso de refresco de Vicente estaba vacío. El joven camarero pasaba por nuestra mesa, llevando una bandeja de bebidas para otro grupo. Vicente no pausó su programa, no se quitó un auricular, simplemente levantó su vaso vacío, lleno solo de hielo, y lo sacudió violentamente en dirección al camarero. Clac, clac, clac. Era el sonido que haces para llamar a un perro. El camarero se congeló, su rostro ruborizándose hasta un rojo oscuro, antes de asentir nerviosamente y alejarse a toda prisa. Vicente se volvió hacia su hijo de 13 años, señalando al camarero que se retiraba, y se rió entre dientes. «¿Ves?», dijo en voz alta por encima de su anime. Ni siquiera tuve que decir una palabra. El estómago se me hizo cenizas. Ya no se trataba solo de soportar a un pariente molesto. Esto era podredumbre moral. Yo era cómplice, con solo sentarme a la mesa. Cuando llegó la cuenta, el último hilo deshilachado se rompió. Uno de los aperitivos que yo había dicho que pagaría se había puesto por accidente en la cuenta de Vicente. Fue un error simple e inofensivo. El camarero se disculpó de inmediato y alcanzó la carpeta de cuero para arreglarlo. En lugar de permitírselo, Vicente golpeó la mesa con la mano. «¿Qué tan difícil es hacerlo bien a la primera?», gritó. Las palabras cortaron el demedor. Los cubiertos dejaron de tintinear en las mesas a nuestro alrededor. La gente se volvió a mirar. No le grité. No causé una escena cinematográfica. Mi dolor y mi paciencia simplemente se evaporaron en una claridad fría y dura. Me puse en silencio. No miré a Vicente. Seguí al humillado camarero directamente hasta la caja registradora en la entrada. Le entregué mi carpeta de crédito. «Pon mi comida y la comida de los 2 adolescentes mayores en esto, y quédate con el resto como propina. Lo siento mucho». Regresé a la mesa. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Miré hacia abajo, a Catalina. La conmoción y la súbita traición en sus ojos fueron inmediatas, pero yo ya no podía cargar con sus pesos. Me incliné, toqué el hombro del chico de 18 años y me despedí en voz baja. Luego me di la vuelta y salí por la puerta, sabiendo con absoluta certeza que estaba dejando atrás una parte de mi vida para siempre. El viaje a casa fue asfixiante. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos, esperando que la ira justificada finalmente me validara, que me hiciera sentir fuerte por haberme mantenido firme. Pero ese sentimiento nunca llegó. En cambio, el silencio de mi auto solo reflejaba el silencio de la casa a la que regresaba. Las luces de la calle pasando sobre el asiento del pasajero vacío donde solía sentarse mi esposa se sentían como un peso físico oprimiéndome el pecho. Había quitado el seguro a una granada para salvar mi propia dignidad, pero la metralla iba a golpear a las únicas personas que me quedaban. El reloj invisible contra el que había estado corriendo ya no solo hacía tic-tac, estaba doblando a muerto. Cuando mi teléfono sonó 30 minutos después, la pantalla iluminó la cabina oscura de mi auto. Era Catalina, la hermana de mi esposa, el último puente vivo hacia mi pasado. Respondí, deteniéndome a un lado de la carretera, y antes de que pudiera siquiera tomar aliento, su voz salió por el altavoz. Era fina, confundida y carente de cualquier rastro de autoconciencia.
Simplemente preguntó si habían hecho algo mal. La pregunta no era sarcástica, estaba genuinamente desconcertada. Esa fue la parte más aterradora de toda la noche. Ella había estado sentada en la misma mesa, respirando el mismo aire. Había observado la flagrante falta de respeto, la humillación pública de un joven trabajador, el sentido de derecho tóxico goteando sobre su hijo de 13 años, y verdaderamente no lo veía como un problema. Su normalidad estaba rota. No grité, no levanté la voz para igualar el caos de su esposo. Lo expuse con la precisión fría y quirúrgica de alguien que se da cuenta de que ya no tiene nada que perder. Le dije lo profundamente vergonzoso que era sentarse a su lado. Le dije que el comportamiento de Vicente no era solo una peculiaridad, era una enfermedad de carácter, y que ella estaba permitiendo activamente que su hijo menor se contagiara. Le dije, sin ira, pero con absoluta finalidad, que no volvería a salir a comer con su familia nunca más si Vicente y el menor estaban presentes. El silencio al otro lado de la línea fue pesado, denso por la comprensión de que una puerta se estaba cerrando permanentemente entre nosotros. Entonces, ella habló. No se disculpó, no reflexionó ni pidió tiempo para procesarlo. Inmediatamente se retiró a la fortaleza defensiva de su matrimonio. Me dijo que estaba exagerando. Dijo que nadie más tenía problemas con ellos. Y luego, en un golpe suave y devastador, sugirió que tal vez mi dolor simplemente me estaba haciendo demasiado sensible. Usó a mi esposa muerta, su propia hermana, como un escudo para proteger el terrible comportamiento de su esposo. Ese fue el momento en que el puente finalmente colapsó en el agua. No discutí, solo me despedí. Colgué el teléfono, entré en mi entrada vacía y apagué el motor. A la mañana siguiente, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi suegra, Aitana. Respondí con el corazón encogido, esperando ser regañado, esperando ser formalmente expulsado de los grupos de mensajes de la familia y de las reuniones navideñas. Me preparé para la ruptura final. En cambio, escuché un suspiro cansado y antiguo. Aitana me dio las gracias. Su voz temblaba levemente. Dijo que yo era la única persona en años que había tenido el coraje de confrontar a Vicente por su comportamiento. Confirmó lo que yo ya sabía en el fondo. Todos lo veían, todos lo odiaban, y todos estaban exhaustos por ello. Pero todos eligieron el camino de menor resistencia para mantener la paz. Habían cambiado su autoestima por la ilusión de una familia feliz. Por un breve y agonizante segundo, sus palabras ofrecieron un rayo de esperanza. Se sintió como si alguien finalmente encendiera las luces en una habitación oscura, pero la esperanza se desvaneció tan rápido como llegó. Su validación debería haberse sentido como una victoria, pero en cambio se sintió como un elogio fúnebre. Significaba que yo tenía razón objetivamente, pero tener razón no llenaba la silla vacía en mi sala de estar. Tener razón no me devolvía a mi esposa, y ciertamente no arreglaba el hecho de que Aitana, a pesar de estar de acuerdo conmigo, nunca iba a estar a mi lado públicamente. Era demasiado vieja y demasiado cansada para pelear con su hija. Han pasado meses desde esa cena. El silencio que comenzó esa noche se ha calcificado, convirtiéndose en un elemento permanente en mi vida. No he hablado con Catalina, no he visto a Vicente, pero la verdadera consecuencia irreversible, la que me destruye en silencio un poco más cada día, es el daño colateral. Me perdí la graduación de la escuela secundaria del chico de 18 años mes pasado. No fue invitado. Los dos adolescentes mayores, los que aún llevaban la sonrisa de mi esposa, están atados a los padres de los que me alejé. Cambié mi conexión con ellos por mi propio límite moral. El reloj se ha detenido. El tiempo se acabó. Me siento aquí en esta casa tranquila, mirando fotografías viejas que se desvanecen en la repisa de la mesa, preguntándome si el orgullo es solo un tipo diferente de veneno. Protegí mi dignidad y defendí lo que era justo, pero el costo fue todo lo que me quedaba en este mundo. Si estuvieras en mi lugar, sabiendo lo que sé ahora, ¿habrías elegido diferente? Pensaba que el silencio era la parte más difícil. Me equivoqué. La parte más difícil son los huestos que deja el silencio. Llegó el otoño, pintando el vecindario en tonos amámbar y dorado,
y con él llegó la agonizante proximidad de las fiestas. A mi esposa le encantaba esta época del año. Catalina y los niños solían venir a ayudar a decorar. Este año, mi casa permaneció nuda. El aire adentro se sentía estancado, pesado por el peso de las palabras no dichas. Me había convencido en que al trazar una línea dura contra el comportamiento de Vicente, estaba preservando la integridad de la memoria de mi esposa. No me di cuenta de que solo estaba construyendo un mausoleo. A finales de noviembre, el aislamiento finalmente me sacó de la casa. Fui a una gran ferretería local, vagando sin rumbo por los pasillos solo para estar rodeado del ruido ambiental de otros seres humanos. Y fue entonces cuando lo vi. Mi sobrino de 18 años. Llevaba un delantal naranja, reponiendo cajas pesadas en el pasillo de electricidad. El corazón me dio un vuelco en la garganta. Por una fracción de segundo, el pesado telón de los últimos 6 meses se levantó. Estaba justo ahí, el chico al que le había enseñado a andar en bicicleta. El chico que tenía exactamente la misma sonrisa torcida de mi esposa. La falsa esperanza me golpeó tan fuerte que casi me deja sin aliento. Pensé, este es el momento. Así es como lo arreglamos. Lejos de Vicente, lejos de la tensión. Me acerqué a él, con las manos temblando levemente. Cuando se volvió y me vio, el color desapareció por completo de su rostro. No sonrió, no soltó sus cajas ni me abrazó. Inmediatamente miró por encima del hombro, con una expresión nerviosa y acorralada en los ojos, como si su padre pudiera materializarse de detrás de las bombillas. «Tío Bernardo», susurró. No fue un saludo, fue una advertencia. Le pregunté cómo estaba. Le pregunté por sus clases en la universidad. Le dije cuánto lamentaba haberme perdido su graduación. Intenté mantener mi voz firme, ser el refugio seguro que siempre había sido para él. Pero no me miraba a los ojos, solo seguía reorganizando nerviosamente las mismas 3 cajas en el estante de metal. Finalmente sus manos dejaron de moverse. Me miró y parecía mucho mayor de 18 años. Parecía exhausto, el tipo de cansancio que proviene de guardar secretos en tu propia casa. «No puedo hablar contigo», dijo, con la voz quebrándose levemente. Papá se volvió loco después de esa noche en el restaurante. Le dijo a mamá que si ella o cualquiera de nosotros volvía a hablar contigo, empacaría sus maletas y la dejaría. Le dijo que la insultaste en su cara, que la llamó una madre terrible que estaba arruinando a sus hijos. El aliento abandonó mis pulmones. Vicente no solo se había enojado por la cuenta del restaurante, había reescrito por completo la narrativa de mi partida. Había convertido mi ausencia en un arma para construir un muro alrededor de su familia. «Sé que está mintiendo», continuó mi sobrino, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba obstinadamente a dejar caer. «Sé exactamente cómo se comportó en el restaurante. Todos lo sabemos. Lo odiamos, pero tío Bernardo, mamá se está derrumbando. No puede soportar la idea de que él se vaya y se lleve la mitad de todo. Le tiene un terror absoluto en este momento. Si hablo contigo y él se entera, se desquitará con ella. Hará de su vida un infierno. Tengo que protegerla». Dio un paso atrás, poniendo una distancia física entre nosotros que reflejaba el enorme cañón emocional que yo había cavado esa noche en el restaurante italiano. Me miró no con ira, sino con una piedad profunda y devastadora. «Tengo que seguir su juego», dijo, en voz baja, con su voz apenas audible por encima de la radio de la tienda. «Lo siento, por favor no vuelvas aquí». Salí de la ferretería y me senté en mi auto durante 2 horas. No giré la llave de encendido. Solo observé cómo las puertas corredizas automáticas se abrían y cerraban.
viendo a extraños continuar con sus vidas mundanas y hermosas, mientras la mía acababa de ser desmantelada silenciosa y quirúrgicamente en el pasillo de electricidad. La voz rota de mi sobrino resonaba en el aire frío de la cabina. Tengo que protegerla. A los 18 años, un chico que debería haber estado preocupándose por exámenes finales y solicitudes universitarias, estaba sacrificando su propia paz para escudar a su madre del monstruo que yo había provocado. Había pensado que estaba tomando una postura moral justa en ese restaurante. Pensé que estaba siendo el adulto en la habitación, pero todo lo que realmente había hecho fue patear un avispero y alejarme, dejando a las personas que más amaba sufrir las picaduras. El reloj que estaba escuchando en mi cabeza desde hace más de un año, el que contaba el precioso tiempo que me quedaba para mantener viva la memoria de mi esposa a través de su linaje, finalmente se detuvo. No terminó con una explosión dramática ni una alarma ruidosa. Terminó en un silencio asfixiante y absoluto. Conduje a casa, cerré la puerta con llave y por primera vez desde que mi esposa falleció, me di cuenta de que estaba verdadera y completamente solo. Había cambiado a mi familia por mi orgullo. El invierno llegó y se fue. El silencio se alargó hasta convertirse en una eternidad. Pasaba mis días yendo a trabajar y mis noches sentado en el sillón junto a la ventana, preguntándome si mi sobrino de 13 años finalmente había aprendido a tratar a las personas con crueldad, si Catalina había dejado de llorar o si los chicos mayores simplemente me habían olvidado. Luego, 4 meses después, llegó la consecuencia irreversible. Era una mañana fría de martes a principios de marzo cuando mi teléfono se iluminó en la encimera de la cocina. Era un número del hospital local. Aitana, la suegra, la mujer frágil y exhausta que había sido la única persona en validar en privado mi ira, había sufrido un derrame cerebral masivo y catastrófico. Para cuando pasé corriendo por las puertas automáticas y encontré la unidad de cuidados intensivos, ya era demasiado tarde. Me quedé en el pasillo estéril, con las ásperas luces fluorescentes zumbando sobre mí, mirando a través de la pequeña y gruesa ventana de cristal de su habitación. Catalina estaba adentro, llorando descontrolablemente sobre la mano de su madre, sus hombros temblando con un dolor que yo conocía demasiado bien. Los 2 adolescentes más grandes estaban de pie muy cerca de ella, con los rostros pálidos y completamente perdidos entre la maquinaria y los monitores que pitaban. Y parado en el rincón más alejado de la habitación, totalmente desconectado del desamor que se desarrollaba a centímetros, estaba Vicente. Deslizaba el dedo por su teléfono, bañado por su pálida luz azul, luciendo exactamente la misma expresión aburrida y con sentido de derecho que había tenido en el restaurante italiano. No estaba consolando a su esposa, solo estaba esperando a que la inconveniencia terminara. Presioné mi mano contra el cristal frío. Me dolía físicamente el pecho por el impulso de empujar la puerta. Quería abrazar a Catalina, ser el hermano mayor firme que ella necesitaba desesperadamente. Quería honrar a mi esposa consolando a su hermana en su hora más oscura y agonizante. Pero no pude. Había trazado mi línea en la arena. Había tomado mi decisión final. Si entraba en esa habitación, Vicente usaría mi presencia para armar una escena cruel, para castigar a Catalina una vez más cuando estaba en su punto más vulnerable. La advertencia aterrorizada de mi sobrino me paralizó donde estaba. Por favor, no vuelvas aquí. Así que me quedé fuera del cristal, un exiliado de mi propia creación. Vi a la madre de mi esposa desvanecerse y vi a su familia destrozarse sin mí. Nunca pude despedirme de Aitana. Nunca pude agradecerle por ser la única que vio la verdad.
Eventualmente, me di la vuelta y caminé por el largo y vacío pasillo del hospital, el sonido hueco de mis propios pasos sirviendo como la única compañía que me quedaba en el mundo. Ahora tengo 43 años y mi casa está perfecta, impecablemente en silencio. Nadie sacude un vaso vacío al camarero. Nadie se queja del precio de la comida. Nadie usa pijamas rotos en una cena elegante. Mis límites morales están completamente intactos, impecables y sin concesiones. Pero mientras me siento aquí en la oscuridad, mirando la urna que descansa en la repisa de mi chimenea, me doy cuenta de la aterradora y amarga verdad sobre el orgullo. Te protege de la falta de respeto, pero no te da calor por la noche. No te sostiene la mano en un funeral. Extirpé el cáncer con éxito, pero el paciente murió de todos modos. Si estuvieras en mi lugar, sabiendo lo que sé ahora, ¿habrías elegido de manera diferente?